partidaria de la religión católica era organizar a través de estas cooperativas y ver por su... Y todo eso se hace en un contexto donde la salud pública todavía no existía, donde la educación pública no era de gran acceso más que la escuela primaria o algunos años, ¿eh? Y a pesar de todo eso se elegía igual vivir acá. O sea, ante la opción de emigrar hacia los grandes centros urbanos, esta gente que llegaba lo hacía en ese contexto. Y me parece que D'Angelo lo que tiene es la visión de que él, al construir una iglesia tan grande para un pueblo de casas tan chicas, yo no sé si tuvo algún tipo de visión, pero no generó ese orgullo propio de ciudad, de identificarlo con un edificio tan grande en comparación a lo que era la ciudad en ese momento, que nos genera a nosotros aspiraciones también, a querer crecer, a hacer. Sí, eso es una cosa que era común. En todos los pueblos, el edificio que sobresalía y se lo veía desde lejos, mientras casas eran chatas, medianamente chatas, ¿cuál era? La iglesia. ¿No? Muchos se guiaban por las torres, ya es, una especie de señal de... ¿no? Eso es costumbre. Y bueno, después llegamos, en otro capítulo llegamos a Agustín Miller, que Agustín Miller es el primer Miller que llega acá a la ciudad de Federación y el que ha documentado sobre la vida de Agustín Miller es Heriberto. Él ha hecho unas publicaciones en el diario El Heraldo, en esa época que hizo la investigación, y bueno, y nosotros lo rescatamos como primer médico de la ciudad. Fue protomédico. No es lo, o sea, exacto, no tenía título oficial, sino que se había hecho habilitado, sí, pero... Protomedicato, era una institución de España, estaba en Buenos Aires, tomaba examen a través de médicos, traía a todo aquel que tendría conocimientos de medicina. Eran tan rigurosos los exámenes que no sabía, lo cachaban. Cumplía todas las pautas. Sabía bien, le daban un certificado que decía que tenía el título de protomédico y estaba habilitado para ejercer la medicina. Miller fue eso. Pero es el primer médico. Bueno, después de Agustín Miller, en el libro encontramos un capítulo dedicado a Julio Masurier. Don Julio Masurier, nosotros creemos que hay que ponerlo en valor como un empresario que decide invertir en la ciudad de Federación y él tiene el mérito de traer la luz eléctrica a la vieja ciudad, empezar a iluminar alrededor de la manzana donde él vivía con unos pequeños motores que había comprado en una rosera y eso le empezó a picar a la gente la motivación de tener la idea de que ellos también podían tener luz eléctrica en su casa. Eso fue un disparador social. Él le fue dando luz a los que más pudo mientras los motores de él resistieron, pero llegó un momento, que esto era de luz continua, llegó un momento que ya los motores no podían seguir adelante y entonces la gente decide constituirse en una cooperativa. O sea, él es anterior inclusive a la cooperativa eléctrica que tuvo la ciudad. Pero después también se enfoca él en la producción de madera y Federación tiene la primera empresa de madera terciada y la jangada, la famosa jangada que tanto se habla, llegan a Federación porque es el último tramo del río Uruguay donde era todavía navegable, entonces era posibilidad de traer esta producción de madera hasta acá, y acá había que elaborarla y después las embarcaban en tren y de ahí marchaba a Buenos Aires, ¿no? Yo conocí toda esa época de la jangada, una época lindísima. Luego se veía que había actividad, mucha actividad. Trabajé también ahí. Yo lavaba pino, los magos no daban, lavaba pino. En los meses de mayo en el río.
aporte todavía de un diario que se llamaba El Adalid, periódico, y ese periódico lo publicaba acá un señor Vago. Era un órgano parroquial de la Parroquia Federación, fundado por el padre Luis Izaguirre. Ya tenían buena información respecto a la iglesia, también tenía informaciones generales y tocaba todos los temas, ¿cierto?, de la ciudad. Por eso tenía mucha información. Y ahí el Adalid habla, en algunos casos, de la situación en la que vivía, que tenía que meterse en el agua en pleno invierno, a lavar el pino, a sacar el pino, situaciones de alcoholismo, por ejemplo, que era muy común que hubiera, porque había que tomar alcohol para resistir el frío. Entonces era muy común que la gente a corta edad ya no tuviera tampoco posibilidad de seguir trabajando por esa exposición que estaban. Y bueno, después de Julio Masurier ingresamos a Isidro Tonelo, porque queríamos rescatar a alguien que tenía que ver con la educación. Y yo digo, eso es cuando la historia te va poniendo en algún lugar y te va llevando, y tu motivación social, humana, te lleva a ese lugar, ¿no? Isidro tuvo la suerte o no de estar viviendo junto a donde estaban asentados lo que recién decía Aldo, los Monteros, ¿no? Y él era de una profunda convicción religiosa católica, y esta era gente que vivía en un monte, pero vivía en camas de chilca, en casa de adobe y candiles hechos con grasa y aceite, ¿sí? Y se tapaban las mantas de ellos. Esto no lo estamos inventando, esto es relato que con Aldo fuimos a hablar todavía con algunos que... Yo soy testigo, estuve como Montero. Hicimos unas casas, hablamos de la Acción Católica, salimos allá. Y bueno, y esta gente que vivía ahí, ellos vivían del jornal, ¿sí? Y se los iba a buscar para hacer changa en las cosechas, en el campo, en los aserraderos. O mujeres para ir a trabajar en casa de familia en Buenos Aires. Las llevaban a las mujeres para trabajar en casa de familia en Buenos Aires. Cuando llegaba el momento que no tenían de dónde proveerse, iban por las casas del pueblo y golpeaban y pedían una cosita para comer. Esa era una cosita para comer. Y había una enseñanza que tenían ellos que si vos te negabas a ofrecerle algo para comer, aunque sea te pedían agua y un vasito de agua. Pero la cuestión era generar ese feedback. Chiñol, escuché hablar de Chiñol. Chiñol, el conocido famoso Chiñol, que significa señor. Era uno de los. Él andaba con muleta. Recorría todo el pueblo, y agarraba por ahí, agarraba el campo, iba turnando la casa de fulano, la casa de Machuto y la casa de este, la casa, hacía todo, bueno, con eso alcanza, la recorría, recolectaba. Y así vivía, famoso señor. Y bueno, entonces Isidro, que estaba pegado con el asentamiento, que estaban al lado del Arroyo de la Virgen, en el monte, que sería más o menos donde hoy es San Cayetano. Él empieza con el catecismo y con las hijas a preparar para el catecismo, y bueno, los invitaban con un bollo, mate cocido, y después las hijas se reciben de maestra, y entonces él debajo de unos eucaliptos que tenía, arman un pequeño aula, empiezan a enseñar. Las hijas ya eran docentes, y ya no se pudieron desprender más de eso. La municipalidad le daba la galleta, la señora Percara de apellido preparaba el mate cocido, y consiguieron otra escuela que se había cerrado en la provincia, con el político de turno en ese momento, Adriano Paoli,
que se trasladara esa escuela y los cargos de esa escuela a la ciudad de Federación. Y esa es la escuela 44 El Boyero. Y bueno, y después ahí ya sigue toda su historia de la escuela El Boyero, y el edificio viejo está acá en La Vieja cuando uno va para Chavillú o cuando va para el parque industrial. Ahora vemos mucha leña cortada ahí a la venta. En ese lugar estaba la primera escuela. Después se construyó el otro edificio donde se hizo para la nueva. Pero ahí también hay que rescatarlo porque era salir de la pobreza a través de la educación. Y eso estaba bueno, buscar la manera de darle una herramienta a la gente que estaba. No solamente iban a la escuela ellos, después empezaron a venir a la misma escuela los hijos de los colonos ahí de la zona también. Porque hay fotografías de esa época. Bueno, después teníamos que buscar una mujer. Teníamos que, si queríamos ser equitativos, justos y darle lugar a una mujer también en el contexto del libro. Y yo me acordaba de mi vecina, estábamos a media cuadra, de Tita Bonuti, y parece que la veo ahora, digamos, empapada en agua con una capa de esta de sereno y bicicleta en un barrial terrible, saliendo a poner inyecciones a cualquier hora, y a veces uno de vago nomás venía de la casa de Cachito Piaggio, de un lado, de tomar vino, de jugar a las cartas, y a quien te la encontrabas por ahí en alguna esquina, a Tita, yendo a algún lugar a poner una inyección. Y es un ejemplo de solidaridad. Entonces, para mí, le digo a Aldo, vamos a investigar más sobre Tita, vamos a buscar, fuimos a hablar con Pancho, fuimos a hablar con Carmen, la hija, fuimos a hablar con una amiga que todavía vive, que es la señora Bordón, la esposa del señor Sarva, y ella nos contó, nos habló muy bien, muy buena compañera, muy solidaria cuando había problemas de salud en la familia de las enfermeras, porque el primer hospital era como una cooperativa, ahí había que juntar la plata para pagarle a uno, después se le pagaba al otro, y si salía bien el baile que hacían ellos, o la kermés que hacían, y tenían, el verdulero le traía la verdura gratis, si podían, le pagaban, y don Peca, que entendía algo de los pozos, iba y le hacía el pozo de agua. Te digo porque a veces hoy tenemos una realidad que somos tan demandantes y nos enojamos si alguien no viene rápido a arreglarnos algo, a darnos una solución de algo, y como antes estaba primero solucionar el problema y después capaz que se podían quejar también, pero antes había que resolver primero el problema, ¿no? Y el hospital llegó a tener una habitación que le alquilaban al que podía pagar, y si no le daban gratis al que venía del campo a tener familia, por ejemplo a la mujer, o estaba el enfermo y alguien que se quería quedar. El hospital le daba hasta tipo pensión, digamos, ¿no? Y bueno, esto lo fuimos rescatando en el libro y lo fuimos poniendo en el libro, cómo surge la salud pública en Federación. Y como tantas cosas que surgieron en Federación, nos llegó el Estado con todo armado. Empezó la gente a armar, los médicos preparaban a las enfermeras, por ejemplo, y les enseñaban, porque no eran tampoco enfermeras diplomadas exactamente, sino que surgían de la preparación misma y de las instrucciones que los médicos les venían dando. Y entonces hay muchos gestos de generosidad en el libro, hay mucha entrega, y eso es un poco lo que veníamos rescatando después de Tita. Le toca
ya ahí empezó un poco más alto el tema de las termas. Para nosotros el hecho de que hayamos sacado agua termal es muy importante, pero más importante tiene que ver la decisión política de ese momento de que se construya un parque termal municipal. Porque hoy ese parque termal municipal representa el 25% de los ingresos del presupuesto municipal. Y hoy todos somos dueños de ese lugar y todos defendemos ese lugar. El 55% representa. ¿Cuánto? El 55%. El 55%. Porque eso va fluctuando también, ¿no? De acuerdo a que si un año tenemos mejor ingreso, la gente viene más. Pero fíjense, esto para que los chicos capaz ya se están con ganas de irse, pero me enganché mucho a contarle cada capítulo. Pero bueno, el tema del parque termal pasó unos años, desde que salió el agua en el 94 hasta el 97, enero que se inauguró el parque, fíjense que hay como 3 años, y por más agua que teníamos no aparecían los inversores, porque el inversor evalúa si va a ganar o no va a ganar y después decide si invierte o no invierte. Eso es así acá y en la China, digamos. Así que, y surgió esta decisión política de la gestión en ese momento, que era Miñones, que había asumido, y se pone al hombro también la responsabilidad de armar, porque era más problema que dejar el agua seguir corriendo o dársela a alguien. Y eso es lo que va marcando la esencia del federaense en sí, digamos, esta capacidad de lucha y de reinventarse, caerse y reinventarse. Y me parece que eso sigue prevaleciendo acá, todavía, a pesar de que viene gente nueva y a pesar de que viene entendiendo un poco cuál es nuestra idiosincrasia, ¿no? Así que bueno, y después bueno, terminamos con el tema del parque acuático, el libro, pero bueno, un poco le quise hacer un reconto de todo lo que consistía, un recorrido, un recreo, como dice acá el profesor, porque ni Aldo ni yo somos historiadores, nosotros somos más recopiladores, me gustaría decir, no podemos usurpar un título como eso. Sí hicimos un trabajo de seleccionar, de poner ideas, de darle un orden, pero la idea es justamente que llevamos 43 años en esta ciudad y que todavía nadie se ha puesto a escribir y a dejar por escrito por lo menos lo que viene surgiendo en esta nueva ciudad, y eso es algo que tenemos que hacer y dar lugar. Así que bueno, vuelvo a agradecer la presencia de ustedes, a Margarita, que con todos sus problemas de salud igual vino, y que todos estén acá presentes, a nosotros, a Aldo, al profesor, a mí, no nos cabe más que agradecerle. Así que le damos acá. Y bueno, que entonces, después de este pequeño viaje a través de las páginas que se fueron dando vuelta y nos fueron relatando parte de la historia, de la rica historia que tiene nuestro pueblo de Federación, y le pueden ¿hay un inalámbrico o no? No, pero así no. Bueno. En esa época, lo que quiero para los chicos que no conocen todos, éramos dos partidos totalmente opuestos. Y sin embargo, con Néstor Raquelame, y yo que era presidenta del bloque, todas las iniciativas las votamos en conjunto, con una cordialidad, con un cariño Y con un respeto. y el interés
mencionado porque vos sabés muy bien que fue así. A tal punto que cuando hubo que votar algo en contra, yo me opuse a todo mi bloque y voté a favor de una ordenanza. Y cuando hace poquito tiempo, nosotros inauguramos el busto de mi presidente, Ricardo Alfonsín, todos los justicialistas, todos fueron a ese acto. Ese es un acto que tiene que ser aprendido por todos los ciudadanos. La unión y el respeto, porque estamos en democracia. Nada más. Gracias. A colación de esto, ¿gracias? Si me permitís, Sí, Néstor. no, quiero decirle que lo que hablaba Margarita, el acto que Margarita votó para que podamos tener los 2/3 y ceder el lugar donde hoy está el busto de Evita, lo hizo Margarita por la democracia. Sí. Así que esa fue la ordenanza que Margarita nos acompañó a los justicialistas a que podamos poner el busto teniendo el 2/3 del Consejo para autorizar el. Los presentes. Regalo el presente para el profesor Pesarini, que se está apurado, se va. Está apuradísimo. Bueno, muchas gracias. La verdad que viene bien Es del torneo, se imagina lo que es, ¿no? en este tiempo que las uvas escasean. Bueno, yo quiero, ante todo, antes de irnos, ya el chofer está muy nervioso, entregarle esto a Guillermo, un trabajito que he hecho y de mejorarse y vean la posibilidad de, si se puede investigar más, sobre el puerto del Bizcocho. En base a documentación hallada en el archivo Montevideo. La forma de entender esto es publicar el documento y comentar el documento, relacionarlo con lo que estaba ocurriendo en ese entonces en esa época. Así que se lo dejo a él para que él lo... Esto va a ir al archivo histórico acá del... De acá, de si hay Federación. posibilidad de la publicación, aunque sea así como está, para distribuirlo. Eso para el intendente. Acá está, además en Que lo publiquemos acá y que lo... de la biblioteca de alguien acá. Sí, Sí. ¿Quién? yo. Bueno, Y si no, allá está la tesorera, Ahí está... no importa que sea directivo, que sea un miembro integrante de la comisión. Yo. Quieren dejar presente Delfina. Acá estoy. Delfina, Les voy a dejar 5 tomos de nuestra historia de Concordia, que tiene mucho de federación también, de tiempos viejos. Nos falta el sexto porque está terminándose. Y vamos a tratar de imprimirlo lo más antes posible. Está muy cara la cosa para hacer. Sí, ya lo creo. Pero este legado, simplemente quiero que le pongan la palabra donación, no de quién, y pongan el sello de la biblioteca para que nadie, por las dudas, se lo lleve equivocado. Exactamente, muchísimas gracias. Le abre la cabeza de Heriberto con 84 años que tiene, cómo se acuerda todavía, se lo envidio yo que tengo miedo que vos. Más bravo que yo. O vos mal lector, no sé. Nosotros en el campo no pagábamos. ¿Lo deliberamos? Qué lindo. Fuerte el aplauso, lo despedimos al profesor Pesarini, por favor. Bueno, gracias a todos, ¿no? Gracias a vos por estar aquí. Bueno, y ahora seguimos. Ahora viene. Vamos a entregar Ahí está. algunos ejemplares para algunos familiares o personas que nosotros elegimos. Y bueno, queremos que lo tengan, así que
Bueno, yo los nombro. A Pancho Cullerí, a nombre de su hermana. Pancho, ya que está haciendo social. León. Pancho, vení Pancho. A Emiliano Miller. Emi, A Delfina Díaz Vélez. Delfi, ¿dónde estás? Debe estar arriba. Ajá. Delfi. Delfina debe estar con sus alumnos por allá arriba. Acá está. Bueno. Bueno, nombralos y que le vaya.